Dios Padre que nos amas, damos gracias. Gracias por derramar tu sangre preciosa para perdonar nuestros pecados y darnos permitir entrar a tu reino. Seamos y creemos y estamos agradecidos de que estás con nosotros en nuestra vida cristiana, caminando a la par de nosotros. Te pedimos de que trabaje en la vida individual de los hermanos queridos para que el Espíritu Santo pueda reinar y guiarnos a nosotros. Danos un corazón sabio para cuidarnos a nosotros mismos así termina el año. Por favor, está con el retiro de invierno que va a ser de diciembre 26 al 28. Que tu mano milagrosa esté sobre nosotros y ante nosotros. Ayúdanos a estar más cerca hacia ti y estar en un lugar donde podamos edificar nuestra fe. Y te pedimos de que estés con el seminario coreano que va a llevar a cabo mañana y trabaje por medio de todos nosotros. Y oramos todo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a ir al libro de Hechos capítulo 1, pasaje inicial del día de hoy. Hechos capítulo 1. Quiero leer versículos 3 y 4 por ustedes a voz alta. Hechos capítulo 1, versículos 3 y 4. A quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días, hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Versículo 8. 8 leemos juntos. Pues recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos de Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Quiero saludarlos, buenos días. Tomar un momento para saludar a los hermanos a la par de nosotros. Vamos a saludar diciendo, hay que ser agradecido el saludo de hoy. Yo creo que pasó el día de la gracia. Y la razón del día de la gracia es cuando los peregrinos vinieron a América y los peregrinos querían ofrecer gracia a Dios. Y cuando llegaron los peregrinos, y ellos crecieron así vegetales para comer, y los nativos de América que estaban aquí, ellos ayudaron a los peregrinos y tomaron así semillas de los nativos americanos y plantaron así semillas para así ellos crecer plantas vegetales para comer. Y así compartían sus vegetales con sus
vecinos y es que dieron agradecimiento a Dios. Y hay muchas cosas las cuales tenemos que estar agradecidos. Creo que nuestro tipo de vida tiene que estar lleno de mucho agradecimiento hacia Dios. Dios está a la par de aquellos que están agradecidos. Dios da más a los que están agradecidos. Hay que recordar de siempre estar agradecidos, agradeciendo al Señor siempre. El domingo pasado terminamos Génesis 50, ¿verdad? El último capítulo. Estoy seguro de que pasando el tiempo, ya creo que todos olvidaron lo que hablamos. Me estaba contemplando qué versículo o pasaje voy a cumplir el domingo y pasé el libro de Hechos y vamos a estudiar el libro de Hechos. Tenía otros planes. Ayer, el día anteayer, tuvimos el retiro de jóvenes de California aquí en nuestra iglesia y sí les di un examen a los jóvenes y del resultado, orando y miré el libro de Hechos basado a eso. Y pensé como iglesia y individual podemos aprender del libro de Hechos al ver estos versículos. El libro de Hechos, como es traducido, son las obras del Espíritu Santo. El libro de Hechos puede ser traducido la obra de la iglesia. Jesucristo murió, resucitó y estuvo aquí vivo por 40 días. Y después de 40 días, Él volvió, descendió al cielo. Y cuando el Señor descendió, antes de descender, prometió Jesús le dijo, te he dado una promesa. La promesa de que tú no te vas a alejar de la ciudad de Jerusalén hasta un día. Y esa promesa, y ese es el regalo, el don del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo llegue, como dice, se recibirás el don del Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, hasta lo último de la tierra. La obra de Dios no es la obra del hombre, sino la obra del Espíritu Santo. En ese tiempo, con esta promesa, la escritura fue dada a las personas. Eran 126 santos que estaban escondidos en el ático de Marco. En verdad, en las 3 y mitad de años de la vida de Cristo, había 126 personas que fueron discípulos. Si en verdad lo piensan, las 3 y media del ministerio de Jesucristo fueron 126 personas y no fueron muchas. Cuando Jesucristo murió y resucitó y el Espíritu Santo fue dado a ellos, Jesucristo dijo, cuando yo me vaya, ustedes harán obras más grandes que yo. Y esa gran obra estaba profetizando de la obra de la iglesia que Él iba a hacer. Hubo 126 discípulos cuando Jesucristo estuvo aquí en la tierra. Pero cuando escarbamos más profundamente, y el sermón de Pedro, 4.000 personas fueron salvas. Y por evangelización de Pedro y Pablo y sermones, muchas iglesias fueron plantadas. Y cuando trabajamos a la par del Espíritu Santo, muchas obras del Espíritu podemos ver. Y tu vida personal y la vida de la iglesia también. Y Hechos capítulo 1 explica de las personas que pacientemente esperaron por el Espíritu Santo y recibieron el Espíritu Santo. ¿Saben de que el Espíritu Santo está aquí?
Hay un himno que dice, Él permanece, aleluya, Él permanece en mí, referidas al Espíritu Santo. Muchas veces podemos cantar himnos, pero no podemos reconocer de que Dios está con nosotros y el Espíritu Santo está con nosotros en nuestra vida. Cualquiera que experimenta de la mano del Espíritu Santo puede vivir una vida celosa y muy feliz y apasionada para Dios. Y los que caminan a la par del Espíritu Santo van a estar más despiertos a sus situaciones y hacia la guía y la dirección del Espíritu Santo. Y si hacen tales cosas, va a haber paz en tu vida y va a haber muchos frutos que tú vas a dar. Y hay cosas comunes que podemos ver de Hechos capítulo 1, de las personas que esperaron por el Espíritu Santo. Y estoy muy cierto de que ninguno de ustedes quiere apartarse de Dios aquí. Ahora somos el templo del Espíritu Santo, como dice 1 Corintios capítulo 6. El Espíritu Santo en verdad está en nosotros. Pero la presencia del Espíritu Santo es diferente por ser guiada por medio de cada aspecto de nuestra vida. Si el Espíritu Santo está guiando tu vida y permaneciendo en tu vida, puedes dar muchos frutos en tu vida. Y muchos de los milagros del Espíritu Santo pueden ser cumplidos, manifestados en tu vida. Como cristiano que ha nacido de nuevo, todos tenemos la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Pero esa presencia es muy diferente a la presencia de que el Espíritu Santo guía cada paso de tu vida. Y entonces, ¿cómo puedes ser guiado por el Espíritu Santo? Ahora hay que considerar la vida de los santos que esperaban el Espíritu Santo, cómo su vida fue transformada y fueron guiados por el Espíritu Santo. Versículo 4, capítulo 1 de Hechos, versículo 4. Hechos capítulo 1, versículo 4, leamos juntos. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Hay dos verbos que son importantes en el versículo 4. Primero, dice que no se aparten, sino que esperen. Aquí lo que llevó a cabo, cuando Jesucristo murió y resucitó, y después por 40 días, y vivió a la par de ellos. Y durante ese tiempo, Jesucristo habló muchas cosas que pertenecen a la palabra de Dios. Y después de 40 días, Él descendió a los cielos. Y ante los ojos de sus discípulos, lo que ellos testificaron ante Él fue un milagro. Vieron la muerte de Cristo, vieron la resurrección de Jesucristo y también vieron la ascendencia de Jesucristo. Y ellos querían ver con toda su fuerza para vivir para Cristo. Y predicar al mundo de que Jesucristo es el único Dios y Dios el mismo. Pero antes de eso, Jesucristo dijo, no se aparten de Jerusalén, esperen. Eso es lo que dijo exactamente. Es muy difícil, creo, de poder oprimir sus emociones en este tiempo. Digamos, si tú testificaste algo muy grande en tu vida, quizás le estuvieras diciendo a otras personas por teléfono, por texto, quizás quieres decirle a todo el mundo, a cualquiera que mires, quizás tomar fotos con tu celular.
Pero Jesucristo le dijo a los discípulos, no te vayan de Jerusalén, nomás esperen. Después de 10 días, después de la ascensión de Jesucristo, el Espíritu Santo descendió y fue dado a los santos. Y solamente entonces, como dice el versículo 8, es cuando los santos recibieron el poder del Espíritu Santo y pudieron hacer la obra. ¿Y cómo fue que fue dado el poder en la vida de estos santos? Porque no se alejaron, sino esperaron. ¿Cuándo el poder de Dios será manifestado en mi vida? Cuando no los alejamos y esperamos. Y quedarnos en el lugar, en la posición que Dios nos dio y esperar por el Señor. Entonces el poder de Dios será puesto en esa persona individual. Y aquí lo importante, Jesucristo designó la posición. Y aquí en este caso, en Jerusalén, dice, no se vayan de Jerusalén. Jesucristo no designó un lugar de que tú desees estar, sino designó un lugar donde Dios Él mismo va a estar. Y cuando esperaron allí, en ese destino, el poder del Espíritu Santo estuvo en ellos. ¿Cuándo habrá poder en nuestra vida? Cuando estamos en la presencia donde está Jesucristo Dios, vamos a recibir poder. Mira Apocalipsis capítulo 4. Apocalipsis 4. Apocalipsis 4. Versículo 11 de Apocalipsis. Apocalipsis 4, versículo 11. Leamos juntos, despacio. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Todo fueron creadas para ti. La creación de todas las cosas existen, pero existen bajo la voluntad de Dios. En términos simples, toda la creación tiene un lugar donde Dios designó. Toda la creación está a la par de la voluntad de Dios. Tu lugar, tu posición de vida no pertenece a ti. Donde estás presente ahora es donde Dios designó que tú estés. Pero las personas fallan en reconocer esto. Las personas quieren mover su destino conforme a su voluntad. Tu familia fue designada por Dios, por Dios. Tu trabajo fue designada por Dios para ti. Y tu iglesia fue designada para ti por Dios. Y si mantienes la posición en esa iglesia, esa posición fue dada por Dios también. Tu esposo, tu esposa, todas estas cosas fueron designadas por Dios. Dice aquí, todas las cosas creadas, tú creaste todas las cosas, dice. Y los 126 discípulos que estaban en el ático de Marco fueron obedientes a la palabra de Dios. Además de ellos, a ellos fue dado el Espíritu Santo. Cuando en la Biblia cuidadosamente, cada vez la nación de Israel fue bendecida, fue porque estuvieron donde Dios les dijo que estuvieran. Como en el desierto fue exactamente lo mismo. Donde se reunían en el tabernáculo, siempre fueron bendecidos.
Y en el momento que se alejaron del tabernáculo y se fueron a la perdición, la bendición de Dios fue removida de ellos. Es muy desafortunado de que nosotros pensamos de que designamos nuestros lugares y así nos apartamos del lugar de que Dios designó para nosotros. Y en vez de nos preguntamos, ¿por qué será que Dios no me está ayudando? ¿Por qué será que Dios no está contestando mis oraciones? La Biblia dice que no te aparten de Jerusalén, sino espera. No se aparten, no se vayan de Jerusalén, sino esperen. Si yo puedo preguntarles una cosa, sinceramente, díganle a los hermanos. Tenemos que considerar y creer de que toda posición que yo tenga fue dada por Dios. Y por eso tienes que tener paciencia y perseverar y no apartarte. Y además de eso vas a ganar muchas cosas de esto. Primera de Corintios capítulo 7. Primera de Corintios capítulo 7, versículo 17. Primera de Corintios 7, versículo 17. Vamos a leer este versículo juntos. Pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Eso ordenó en todas las iglesias. Noten aquí, versículo 17, como el Señor le repartió a cada uno. ¿Qué será que Dios ha repartido? Tus circunstancias en la vida. Algunos de nosotros quizás recibimos salvación después de ser casados. Y algunos de nosotros quizás recibimos salvación antes del casamiento, del matrimonio. Pero aún así, dice que Dios ha repartido a cada uno y ha distribuido a cada uno. Y por el concepto de la orden de la Escritura aquí es de que Dios ha dado a cada uno y tenemos que mantener esta posición en nuestra vida. Mantener nuestra posición en la vida cristiana es muy crítico y muy importante. De acuerdo a la Biblia, el concepto de divorcio no es bíblico. Por eso, para que un hijo se aparte de sus padres, eso no es bíblico tampoco. Y apartarse de la casa de Dios, la iglesia de Dios, también no es bíblico. Pero porque creemos de que Dios ha destruido nuestras necesidades y lugar. ¿Qué significa? De que donde sea que estés, no es determinado por ti mismo. ¿Quién ha determinado esto? ¿Quién? Dios. Tenemos que siempre considerar para ser guiados por el Espíritu Santo. Quizás estás en una posición difícil, una posición muy difícil ahora en tu vida, pero tienes que creer que es dada por Dios. Aún las dificultades de hoy han sido permitidas por Dios. Desafortunadamente la iglesia de Corinto no reconoció esto y por eso no pudieron ser guiados por el poder de Dios. No trates de cambiar tu alrededor, no trates de cambiar a la persona a la par tuya. Pero en vez considera que eso ha sido permitido por Dios y por eso tenemos que tratar de descubrir el poder de Dios y las circunstancias. Primera de Corintios capítulo 12. Primera de Corintios 12, versículo 18. Leamos juntos. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso.
Aquí hay un gran dicho en la Biblia. Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. No eres un ratón porque tú eres un ratón. Solo porque tú quieres ser un hombro, no vas a ser un hombro. Solo porque quieres ser los pies, no vas a ser los pies. Todos somos miembros del cuerpo de Cristo. Pero los miembros y la posición que tú tienes no es porque tú quieres, sino Dios ha dado y porque Dios le agrada darte esa posición. Y si tú no te apartas y esperas, la guía del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo va a ser dada en tu vida. ¿Sabe? Del cuento de la carrera del conejo. Voy a hacerle una pregunta si no conocen esa historia. Digamos, o sea, una carrera de un conejo y la tortuga. ¿Quién va a ganar, la tortuga o el conejo? ¿El conejo? La tortuga ganó la carrera. ¿Por qué será que la tortuga ganó la carrera? Aquí hay una lección. Una lección. Pasa así. Los que van despacio ganan la carrera. No importa qué tan difícil. Pero la tortuga era muy consistente y muy persistente en llegar cuidadosamente. Pero la lección de el conejo no estaba consistente y se dio por vencido. Pero aquí hay una lección más grande. ¿Por qué será que el conejo perdió? ¿Por qué será que la tortuga ganó? ¿Saben por qué? El concepto, la razón verdadera, es por los ojos. ¿Qué hizo el tortuga? La tortuga miró la meta. ¿Y el conejo? Nomás miró a la tortuga. La tortuga miró el final, no importa qué tan rápido o despacio, iba consistentemente en ese paso a llegar. Pero el conejo nunca miró el final de la línea. ¿Qué es lo que miró? Estaba viendo a la tortuga. Él nada más estaba satisfecho el hecho de que estaba atrás o enfrente de la tortuga. Y de resultado, se durmió. El conejo se durmió y la tortuga ganó. Es algo muy ridículo, pero es una lección para que nosotros podamos aprender. Aquí lo que podemos ver, en veces nos confundimos en nuestra vida, especialmente cuando se trata de la posición, cuando ponemos nuestros ojos en algo. Primero, el problema es cuando miramos muy profundamente nosotros mismos. Es difícil decidir o entender a dónde tienes que estar. Si piensan, soy una persona muy pecadora, yo no permanezco en la iglesia, no pertenezco a la iglesia. Yo no puedo estar en la iglesia después de hacer tal pecado. Pero cuando miras tus ojos en tu vida, claro que sí, no perteneces a la iglesia, no tienes lugar en la iglesia. Pues mira tus ojos hacia tus amigos, a tu alrededor. Y en el momento de que miras a tu alrededor, el hecho de ir a la iglesia, tú lo miras como una pérdida de tiempo. Y en el momento de que miras alrededor, completamente, te caes. Tu vida te mira incompetente ante los ojos del mundo. Y por eso no podemos competir con todo corazón en nuestra vida. De otra manera, el conejo estaba sus ojos en otro lugar. Nunca miró la línea final. Miraba esto y lo otro. Y fue distraído fácilmente y no pudo participar completamente, sino cayó de la carrera. Y aquí es lo que tenemos que ver.
lo que Dios ha determinado para ti. ¿Qué es la voluntad de Dios en tu vida? Si tú determinas, si miras eso, tu lugar, tu posición en tu vida, el lugar donde estás ahora, es el mejor lugar donde tú puedes estar y puedes estar agradecido. Voy a compartir unas palabras de confortabilidad. Cuando miras muchos teólogos o muchas mujeres y hombres de fe, no estaban en el mejor estado. William Martín Lutero, John Wesley o Sócrates, su vida completa estaba llena de caídas. Y por esas tragedias, ellos pudieron buscar profundamente más en su fe. Y lo que les ayudó mucho, o sea, la filosofía en general, ellos no se apartaron de su posición. Cuando permanecemos en el lugar de que Dios desea que estemos, vamos a ser llenos de fuerzas por el Espíritu Santo y vamos a ser guiados por el Espíritu Santo. Una segunda de Crónicas, capítulo 16. Segunda de Crónicas 16, versículo 9. Segunda de Crónicas 16, versículo 9. Segunda de Crónicas está en el Antiguo Testamento, capítulo 16, versículo 9. Lo busqué por un propósito. Voy a leer el versículo 9 por ustedes. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto con él. Locamente has hecho en eso, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Dicen los que están a favor. ¿Qué significa estar de corazón perfecto con él? Corazón perfecto es dar toda tu vida completa y ser fiel completamente con tu vida. Esa persona, Dios le va a dar poder y fuerza en su vida. Como saben, estamos al final. Ya pasó el día de gracias. En verdad, espero de que podamos estar agradecidos en la posición de que estamos. Estar agradecido por su esposo, por su esposa. Vaya a su casa y dígale a su esposo gracias. Puede decir como no he hecho mucho en este año. O quizás tú no has hecho mucho, pero gracias por ser un buen esposo. Pero no agregues, tú hubieras hecho bien o no has hecho muy bien. Pero tu esposa puede decirle, estoy muy agradecido de que estás a la par de mí. Tú puedas hacer mejor el siguiente año. No digas eso. Quizás reúna a tus hijos. Mamá y papá, quizás no hayas hecho mucho, pero estoy agradecido de que estés aquí con nosotros. Aún palabras así son palabras muy preciosas ante los ojos de Dios. Y así como podemos ser guiados por el Espíritu Santo. No hay nada inusual de la vida cristiana. Muchas personas cometen el error, piensan de que la vida cristiana puede crecer muy grandemente en un momento pequeño. Pero el hecho de que lo principal que Dios ha dado en tu vida cristiana
Es algo gradual que crece en tu vida cristiana que te ha dado. Y mantener nuestro lugar es algo muy difícil en veces. Pero cuando mantienes tu lugar, esa posición, así llega el crecimiento. Quiero decirles otra cosa. Al final del año tenemos el retiro de invierno. El retiro de invierno es algo que los cristianos tienen que participar. Y sinceramente les pido, piensen, ¿por qué vamos a ir ahí? Vamos a ir a Salmo 122. Salmo 122, versículo 1. Salmo 122, versículo 1. Voy a leer por ustedes. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Como saben, la nación de Israel fue ordenado ir a Jerusalén 3 veces al año, sin importar lo que pasara en sus vidas. ¿Por qué será que Dios les dijo que fueran a Jerusalén 3 veces al año, sin importar qué tan ocupados estaban en su vida? Versículo 4 y 5 voy a leer. Y allá subieron las tribus de Jehová, conforme a los testimonios dados a Israel, para alabar el nombre de Jehová. Porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Versículo 5 habla de que las sillas están para el juicio. La nación de Israel fueron a Jerusalén 3 veces al año para que fueran reunidos sus corazones juntos. Para pensar, ¿será que estoy haciendo malas decisiones en mi vida? ¿O tengo juicios muy pequeños en mi vida para poner esas órdenes? 3 veces al año fueron ordenados ir a Jerusalén. Versículo 7, leamos juntos. Sea la paz dentro de tus muros y descanso dentro de tus palacios. Cuando tú alineas tu corazón con Dios, puedes mantener esta paz y comunión con el Señor. Y el resultado de todo esto es de prosperidad y paz. Entonces, de diciembre 26 al 29, 3 días, tenemos el retiro de invierno. Tienes que ir. Esa es parte de mantener tu posición como cristiano. ¿Entendidos? Estoy un poco nervioso, pero tenemos que ir. Y otra cosa, otro requerimiento. Antes de ir, por favor, oren al Señor para que pueda renovar tu corazón. Señor, ayúdame para transformar mi vida, para que sea así. Renueva mi vida, mi corazón, para tener un nuevo corazón. Para que mi corazón desordenado pueda estar en orden. Y así no seré llevado para aquí y para allá por las cosas. Pero simplemente que pueda vivir una vida despierta, mi vida de fe. Y Dios te va a ayudar. Si tienes esta mentalidad y vas al retiro de invierno, Dios te va a ayudar. Cuando pensamos del Pentecostés, cómo fueron ayudados y llenos de fuerzas. Ellos nos alejaron, esperaron. Y parte de eso, la llave, mantener tu posición y obediencia, es como puedes ser lleno de fuerzas y ayudado por el Espíritu Santo. Vamos a volver a Hechos capítulo 1.
capítulo 1, versículo 14. Hechos. Hechos capítulo 1, versículo 14. Vamos a leer Hechos capítulo 1, versículo 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Cómo llegó el Espíritu Santo a ellos? Versículo 14 dice que perseveraban unánimes. Perseverar unánime, estar unidos, y así el Espíritu Santo va a llegar y va a trabajar. Cuando miras los evangelios, estaban peleando de quién quiere ser más alto, quién puede estar en una posición más alta. Y Jesucristo estaba en medio de hablar de su muerte. Pero los discípulos estaban hablando de quién va a ser glorificado más. Y después, pero Jesús murió y resucitó. Y después de este gran evento, lo que pasó es de que unió los corazones de todos los discípulos unidos. Entonces, cuando el Espíritu Santo obra por medio de la iglesia, y cuando el Espíritu Santo trabaja más poderosamente en tu vida, como dice el versículo 14, unánimes perseveraban. Cuando tu corazón está unido, el Espíritu Santo puede trabajar por medio de la iglesia. Pero como saben, cuando trata de esposo y esposa, cuando los corazones estaban juntos, y una vida puede ser dada a luz, y puede nacer. Pero los corazones están divididos. El Espíritu Santo no puede trabajar en nosotros. Y en la iglesia hay cosas que pueden quebrarlos y dividirnos. Yo creo que yo hablé. Para edificar un edificio toma mucho tiempo. Pero los edificios móviles son muy fáciles. Edificar tu fe toma tiempo. Pero para que tu fe caiga es en un momento. Y así mismo para la iglesia. Edificar la iglesia toma tiempo. Para que la iglesia caiga es algo instantáneo. Pero hay tiempos cuando nuestros corazones no pueden estar unánimes de acuerdo y entonces la iglesia cae. Entonces hay cosas que tenemos que tener cuidado en nuestra vida cristiana. Cuando divide la iglesia o cuando tiene problemas la iglesia. Cuando estas cosas pasan en cualquier momento, vamos a considerar ciertas cosas. Primera cosa que tienes que abstenerte. Si vamos a Proverbio, capítulo 16. Proverbios 16, versículo 28. Proverbios 16, versículo 28. Leamos juntos. El hombre perverso levanta contienda, el chismoso aparta a los mejores amigos. Versículo 28. Habla de una cosa en el mundo. A la mitad habla del chismoso. El hombre perverso levanta contiendas y el chismoso aparta a los mejores amigos. Muchas cosas que tenemos que considerar y tener cuidado nuestra vida cristiana es las palabras. Y si el chismoso aparta, ¿verdad? Bueno, en 2 Corintios, él advirtió a la iglesia de Corintios, dice, cuando hay muchos chismes. La palabra puede edificar a una persona, pero también puede quebrar a la persona. Aquí hay unas cosas que tenemos que tener cuidado, especialmente las palabras.
especialmente en sus lugares de trabajo, en sus casas, en la iglesia, obviamente. Si no consideras tus palabras, los corazones pueden ser separados, divididos y así chismear de unos a otros. No estoy diciendo que lo estamos haciendo, más simplemente estoy diciendo que puede pasar y puede dividir a las personas y separar a las personas. Y por las palabras las personas pueden caer de su fe y caer de la iglesia, y por eso tenemos que tener consideración. Proverbios 11. Versículo 13, Proverbios 11, versículo 13. Capítulo 11, versículo 13. Voy a leer por ustedes. El que anda en chisme descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. El chisme, ¿verdad? Un chismoso es un calumniador, un chismoso. Tu vida cristiana tienes que tener cuidado con lo que dices para edificar tu fe y a los que están a la par tuya, y especialmente la iglesia. En Eclesiastés 10 dice, no maldizcas al rey en secreto, porque aún los pájaros del aire y aún los animales de la tierra pueden llevar ese mensaje. Hay una hermana fiel y fue a su casa y su esposo es alguien que no participa en la vida cristiana, no va a la iglesia, pero algo pasó en la iglesia que no parecía bien. Alguien le dijo que en verdad enojó a esta hermana. Esta hermana fiel, cuando llegó a la casa, le hizo, esto es lo que pasó. Y empieza a decir, en esta iglesia, a esta hermana que hace esto y lo otro, y esto no está bien. Y se abre. Y está hablando mucho porque está muy triste. ¿Y qué le dijo el esposo? ¿Qué será lo que le dijo? Ya deja de ir entonces. ¿Por qué vas a ir entonces? Eso es lo que le dijo a ella. Otro ejemplo. Otra hermana. Disculpe por decir hermanas. Esto en verdad pasó. No en nuestra iglesia, pero en otro lugar pasó. Está hablando con otra hermana mientras está lavando sus manos en el baño. Esta hermana y esta hermana y esta hermana. ¿Sabes qué? Adentro del baño, ¿quién estaba ahí? De la hermana que ella estaba hablando estaba dentro de él. ¿Sabes lo que pasó? Ella se fue. Recuerda Eclesiastés capítulo 10, versículo 27, que los animales y los pájaros pueden escuchar tus palabras. Recuerda que en la iglesia de Corintios había una gran división. Y esta gran división no empezó por las palabras. En tu casa, en el mundo, en la iglesia, tienes que tener cuidado con lo que dices. Y la razón es porque puedes destruir a las personas alrededor tuyo y dar un gran golpe a la iglesia de Dios. Y la iglesia, reunamos unánimes y así el Espíritu Santo trabaja. Cuando hablas bien fácil de alguien, es muy difícil llevarte bien con esas personas. Y por eso las palabras pueden fácilmente dividir, puede traer a las personas unas contra otras. Pero aquí hay algo que tenemos que estar unánimes en Dios.
a muchas cosas, pero por el tiempo vamos a considerar dos cosas. Efesios 4 habla de sufrirlo todo, ¿verdad? De aceptarnos unos a otros es sufrirlo todo. Cuando se aceptan unos a otros en la iglesia, el Espíritu Santo puede mantenernos unánimes a nosotros. Como en Hebreos capítulo 4. Capítulo 4, versículo 15 de Hebreos. Hebreos 4, versículo 15. Voy a leer versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Aquí semejanza, dice mencionado esta palabra, versículo 15. Efesios capítulo 4 habla de humildad, sufrimiento y aceptarnos unos a otros y amarnos unos a otros. Y parte de esto es para que la iglesia sea unánime, es para que tenga simpatía con nosotros. Porque será que muy fácil decimos palabras feas, juzgamos a otros, hablamos de otras personas, porque no entendemos sus circunstancias de dónde vienen. Y la verdad de todo, cuando tú cambias tus zapatos, pero quizás tienes más problemas tú que él. Es nomás naturaleza humana de que queremos llevar abajo a las personas por sus errores y hablamos muy fácil de otras personas. En Salmo 101 dice, a las personas que destruyen a sus vecinos, silenciosamente destruyen a sus vecinos. Y eso no nos puede decir hablando negativamente de otras personas, juzgar a alguien, destruirlos silenciosamente. Y eso no ayuda cuando se trata de la unidad. Es algo que lo mandó Dios a hacer. Así como Dios pudo tener simpatía con nosotros, cuando aceptas y ayudas a aceptar a otras personas, puede ser unánimes con la iglesia juntos. Si yo tengo unos ojos activos hacia otra persona, quiere decir que fácilmente puedo juzgar y ver hacia abajo a otras personas. Lógicamente hablando, tenemos que pensar, ¿será que esa otra persona será mejor que yo? Aun cuando hablamos mal de otras, muchas veces esa persona de la que estás hablando es mejor que tu estado de vida. Por ejemplo, si yo estoy llevando abajo a mi esposo muchas veces, lógicamente, a muchas cosas que tu esposo no pudo hacer, pero tú puedes hacer. Si tu esposa, tu hermana, piensan así, si en verdad lo piensas, tu esposa es mejor que tú. Y además, en tu trabajo, podemos chismear y hablamos de otra persona, especialmente cuando se trata de nuestro jefe. Pero si en verdad lo piensas, es tu jefe, por alguna razón es mejor que ti, por alguna razón. Porque él es mejor que ti, él es tu jefe. En otras palabras, aún en la iglesia, dice, este individual, esta persona, este hermano, aquí, asá, disculpa por decir, por ejemplo, puede decir, ¿cómo esa persona puede ser un líder del distrito? Yo puedo hacer eso. ¿Saben por qué es líder del distrito? Porque esa persona es mejor que tú. Disculpen. Pero así como trabaja. Muchas veces es difícil ver internamente
Muchas veces nos enfocamos con una luz muy brillante a los errores de otras personas, pero no podemos vernos nosotros mismos. No podemos ver qué tanto nos falta a nosotros, qué tan tontos somos nosotros y qué tan incompetente nuestra fe, qué tantos pecados tenemos nosotros. Si en verdad se evalúan y se miran a ustedes mismos 10 veces, en vez de decir una palabra sobre otra persona, nunca va a decir nada. Si en verdad lo piensa más profundamente, de esa persona que está chismeando, hablando, es mejor que ti. Muchas veces los niños pequeños son mejores que ustedes. Los niños pequeños alrededor de ustedes son más inocentes que ustedes. En otras palabras, los niños tienen un corazón más ancho que ustedes. Los adultos discuten, por ejemplo, ni se miran a sí mismos. Era más fuerte de lo que pensé, pero eso es todo. Los adultos, los ancianos, van a un centro de ancianos. De lo que yo escucho, que la comunidad de ancianos siempre hay cosas que ni se miran, discutiendo siempre. Pero miren a los niños, pelean. Yo sé cómo que ellos se viven bien en 2 segundos. En el momento que se dan un dulce, se vuelven amigos. Si en verdad lo piensas, los niños son mejores que nosotros. Sus corazones son más anchos y más aceptables. Los niños son mejores que nosotros. Así que no hay que juzgar a otros fácilmente. Individual, la otra persona, hablando negativamente, quizás sea más mejor que ti. Y que juzgan, chismeas, eso no edifica a las personas, sino destruye a la persona. ¿Cómo te sientes cuando alguien habla muy mal de ti? ¿Te sientes muy bien? No, no te sientes bien. Tenemos que tener un lenguaje apropiado y postura. Y eso nos va a unir. Edificar a tu esposo, edificar a tu esposa, edificar a tus hijos. Los niños que crecieron con muchos complementos, crecieron con mucho más valor de sí mismo. Pues yo soy visto precioso y muy valuable ante Dios y mis padres, personas que siempre me están dando complementando. Ellos sienten, ¿verdad?, la satisfacción de sus queridos, pero si tú criticas, en vez, tiene resentimiento a sus casas, a sus padres, aún a Dios. Por eso tenemos que ser más entendidos, más empatía, entendernos unos a otros. Aún Jesucristo, Él tiene simpatía con nosotros. Versículo 15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. ¿Qué significa? Compadecerse de nuestras debilidades. ¿Significa de qué? Tú no puedes hacer esto, tú no puedes hacer esto. ¿Pecaste otra vez? ¿Caíste otra vez? ¿Ni pudiste mantener tu corazón esta vez? Jesucristo, Él mismo, no te persigue, no te critica por tus debilidades. Pero en vez, hay un carácter que tenemos que aprender del Señor. Y ese carácter es simpatía. Entender a los otros, aceptarnos unos a otros. Y poder querer a otros conforme ellos son. Así podemos unificarnos unos a otros alrededor. Juzgar a otros, criticar a otros, nada más para dividir. Y por eso en la iglesia, en lugar de trabajo en sus casas, tiene que tener más simpatías, simpatizar con las cosas. Primera de Pedro, capítulo 3.
Primera de Pedro 3, versículo 8. Primera de Pedro 3, versículo 8. ¿3? Leer juntos despacio. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Como dice Primera de Pedro, la exhortación de aquí, que todos tenemos compasión y aceptarnos unos a otros y ser misericordiosos unos a otros. Tener compasión, tener simpatía, es el de un solo corazón. Simpatía, compasión es amarnos a otros y tener misericordia. En vez de criticar y condenar y juzgar, podemos aceptarnos a nosotros, tener compasión y simpatía, y eso puede edificarnos a nosotros. Creo que desde hoy necesitamos tratar más fuerte. Somos muy fáciles de juzgar y condenar, pero tenemos que cambiar esos hábitos de nuestra boca para ser más entendibles, más compasivos y más misericordiosos y tener simpatía. Y así como podemos ser unos nosotros juntos, especialmente en la iglesia. Tenemos un gran edificio. Vamos a caminar alrededor y miramos una basura. Uno puede decir, ¿quién tiró esto aquí? ¿Quién será que lo tiró? ¿El pastor? El pastor no lo tiró. Nomás recógelo. Hazlo fácil para ti mismo. Digamos, si la basurero fue tirado, le di vuelta y así toda la basura se salió. Entonces, ¿quién va a decir, quién hizo esto? Si no, levántalo. Si tienes más consideración, puedes anchar más tu corazón. Tus ojos, perspectiva hacia la iglesia, puede ser más diferente. La iglesia es un lugar muy hermoso, ¿verdad? La iglesia es la casa de Dios, donde Dios permanece. Y la iglesia de Dios, el poder de Dios, la mano milagrosa de Dios, está ahí. Y ese lugar tan precioso, todos tenemos una parte que tenemos que mantener. Es en la iglesia que podemos ser salvos. Por medio de la iglesia, tu vida está creciendo. Y por medio de la iglesia, tu corazón puede ser protegido y guiado. ¿Quién tiene la responsabilidad de mantener este lugar tan precioso como este? Tú. ¿Cómo mantienes este lugar? Al cortar los juicios, las condenaciones, en vez de ser más empatía, simpatía y tener compasión unos a otros, más compasivos. Así el Espíritu Santo va a trabajar entre nosotros y va a guiar a la iglesia. Y sufrirlo todo. Es muy importante. ¿Qué es sufrirlo todo? Juan capítulo 1. Juan, capítulo 1, versículo 42. Juan 1, versículo 42, leamos juntos. Y trajo a Jesús, mirándole Jesús, dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Ahora un poco de la historia de este pasaje. Es el momento de cuando Jesús llamó a Pedro como su discípulo.
Pedro significa piedra. ¿Y qué significa Simón Pedro? ¿Qué significa Simón Pedro? Simón significa escuchador, escuchar, oidor. Y segundo, significa nariz aplastada, que es interpretado una persona que le falta mucho. Y Jesús le dijo, tú eres Simón, te llamas Simón, ahora te llamas Simón, pero pronto serás llamado Cefas, que significa Pedro, que significa piedra. ¿Cómo será que Simón se vuelve Pedro? Porque recibió el amor de Cristo. Tú eres Simón, pero serás luego llamado Cefas. Ese es el amor de un padre. Los padres, no importa qué tan difíciles son los hijos, ellos no pierden esperanza. Los padres tienen unas expectativas infinitas, esperando de que al final sus hijos van a ser mejor. Aunque son difíciles ahora, que al final ellos van a caminar recto, van a estar recto. Espera la expectativa de los padres que tienen para sus hijos, nunca va a desaparecer. ¿Por qué? Y por la expectativa infinita, eso traduce sufrirlo todo. Nosotros nos falta mucho, grandemente. Y es una de las razones de por qué Dios nos puso en la iglesia. La razón de por qué podemos subir los unos a otros con las personas es de porque Dios lo sufrió todo, tuvo paciencia con sus santos. Cuando miras atrás, mi vida cristiana ahora, ya pasaron 20 años de que yo recibí la salvación. Quizás 25 años desde que yo recibí la salvación. Recibí salvación cuando era muy joven. Es el punto que estoy muy avergonzado de compartir los errores de que yo cometí en mi vida. Yo me pregunto, ¿por qué será que aún estoy aquí viviendo esta vida cristiana? Es porque la iglesia, donde están los cristianos, no me sacaron, sino me aceptaron como yo soy. La iglesia me aceptó. Aunque yo sea Simón ahora, eventualmente seré llamado Cefas, convertido como Cefas. Y por eso cuando miras a los hermanos queridos alrededor de ustedes, acéptalo con empatía, simpatía y compasión. Y eso va a transformar y va a unificar. Tienen que aprender estas cualidades. Vamos a volver a Hechos capítulo 1. Vamos a volver a Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1, versículo 6. Hechos 1, versículo 6. Voy a leer por ustedes. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Versículo 11. Leamos juntos. Los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estás mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Versículo 6 pregunta, diciendo, ¿vas a restaurar el reino de Israel hoy? En este caso, se está refiriendo al reino milenio. La restauración de Israel es el reino milenio. Como la nación de Israel será asistida por el Espíritu Santo. ¿Qué creen los discípulos? Que era el versículo 11, el pacto con Dios. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo.
así como Jesucristo descendió, volverá. Y volverá y va a continuar un nuevo reino aquí. Es muy importante. Aquí es lo más importante de tu vida cristiana. Es el pacto con Dios. Todo lo del mundo va a desaparecer. Y una cosa que nunca va a cambiar es el pacto con Dios. Su promesa. Cuando tú te agarras de Dios, del pacto de Dios, aunque las circunstancias cambian, tu corazón no va a moverse. Pero el momento que empiezas a alejarte del pacto de Dios, tu corazón va a cambiar y va a ser movido. Colosenses capítulo 1. Colosenses 1, versículo 22. Colosenses 1, versículo 22. Voy a leer. En su cuerpo de carne, 1, versículo 22, voy a leer. En su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Versículo 23, leamos juntos. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Versículo 23 dice, si permanecéis fundados y firmes en la fe, aquí donde tienes que estar parado, donde tienes que estar parado, es en la esperanza del Evangelio. Recuerde los 126 discípulos que esperaron en la esperanza del Evangelio. Lo más importante que tienes que agarrarte en tu vida es la esperanza. En tu vida cristiana hay garantía de tribulaciones y aún peligros. Eclesiastés dice, en el día de adversidad, el día de paz, te voy a preguntar, ¿será que los días de adversidad son mejores o los días de paz y gozo? Todos quieren paz. Nadie quiere enfrentar adversidad en su vida. Pero tu vida cristiana, ¿cuándo crece? ¿Será que cuando todo está bien o cuando están cosas difíciles? Cuando tu fe cree, cuando entran tribulaciones, aún las plantas no crecen en el día sino en la noche. En tu vida cristiana, nosotros crecemos y pensamos en el día del Señor, el día de calamidad, el día de adversidad. Si estás pasando un tiempo difícil en tu vida cristiana, tienes que estar agradecido, porque es una oportunidad para que tú crezcas. En el día de adversidad y de tribulaciones, tienes que pensar de Dios. Tus reflexiones en tu vida que no has reflexionado antes. Y con estas dificultades llegan, sean días de dificultades o paz, pero en los valles, en los lugares difíciles, tienes que pensar en Dios, tienes que pensar en eso para que sea tú. Tienes que pensar eso cuando pasas en tribulación. Este es el pacto de Dios. El pacto que nunca va a cambiar de Dios. Que todas las cosas de este mundo van a cambiar, pero el pacto de Dios, la promesa de Dios está ahí, nunca cambiará. Aún el gozo y la paz no es para siempre. La adversidad, tiempos difíciles no son para siempre. En tu vida vas a pasar en tiempos buenos y tiempos malos.
Y Dios permite todo esto. Y todo esto, ¿qué será que Dios quiere que aprendas? De que aún en tiempos de gozo y prosperidad, pero aún en tiempos de adversidad, por eso te está moldeando a ti para que no confíes en ti mismo, sino confíes de todo corazón en Dios. Cuando estás sufriendo, piensa, tienes que pensar de que en ese tiempo de adversidad tu fe va a crecer. Muchas veces, si vivimos una vida cristiana, experimentamos tiempos de sufrimiento sin saber por qué. Pero recuerden que Dios permitió esto. Recuerden que ese tiempo de adversidad no son para siempre. Pero cuando estás pasando estos tiempos de adversidad, ayúdanos como plataforma para crecer en la presencia del Señor. Y cuando Dios descendió, quizá muchos discípulos, sus almas cayeron. Pero al comprender después de los 10 días que recibieron el Espíritu Santo como un don. Cuando Dios prometió y las personas esperaron, y una promesa que Dios cumplió, y Dios les ha dado prosperidad y paz. Porque la paz viene después de la adversidad. Y muchas veces después de la paz viene otra fase de adversidad. Pero primero de este proceso Dios nos ayuda y nos transforma nuestra vida para confiar de todo corazón en Él. Hay que ser de esas personas que moldean a Dios, que confían en la palabra de Dios y confían en el Espíritu Santo. Hoy estudiamos Hechos capítulo 1 y podemos considerar de la importancia de ser guiado y llevado por el Espíritu Santo. ¿Cómo fueron las personas protegidas en el libro de Hechos por el Espíritu Santo? Ellos permanecieron y no se fueron donde Dios les designó que estuvieran. Y la vida de evidencia de mantener su posición y recibieron bendición en esto. Y sus corazones estaban unánimes en oración y suplicación, todos juntos. Y desde ser unánimes, el Espíritu Santo estuvo en ellos. Y como resultado, a un tiempo de adversidad, no olvidaron del pacto de Dios. En tu vida diaria de cristiana, tienes que ser guiado y protegido por el Espíritu Santo. Vamos a orar. Dios Padre que ama nuestro espíritu, te damos gracias. Gracias por salvarnos y guiarnos y dejarnos en la iglesia. En verdad oramos para que estés en la iglesia con nosotros y trabajes con nosotros. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén.